Aleluya. Hermano pastor, búsqueme Salmos 101 y versículo 6, por favor. Ya estamos por terminar, mis hermanos. Yo creo que ya el hambre está atacando y quizás un poquito de sueño, a lo mejor, no sé. Oh, santo Señor, bendito eres, Padre, porque para siempre es tu misericordia. 101 y el versículo 6, me lo leemos antes. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Escucharon? ¿Quieren servir a Dios cuando el pastor les dio para que prediquen? Desde hoy hay que examinarnos. Yo también. Hay que examinarnos cada día que amanezca. Obedecer a Dios para que Él ponga los ojos en nosotros y le podamos servir. Porque si venimos a tratar el pecado, no le vamos a poder servir. Hermanos míos, apúntenlo si quieren. Eso les va a dar fuerzas. Apúntenlo, apréndanse de memoria. Yo les aseguro que cuando llegue el día que vengan a predicar, van a venir como un librito abierto, como si nada. Aleluya. Salmos, acuérdense, Salmos 101, versículo 6. Apúntenlo. Si usted obedece a ese salmo que está ahí, no tema, porque Dios está con usted. Usted va a venir y va a predicar y nos vamos a aprender de lo que Dios le va a usted para que nos dé a nosotros. Aleluya. Porque todos aprendemos de todos, tocando lo que nos da Dios. Aleluya. Porque Dios tiene mucho para darnos. Hermanos, Dios nos bendiga. Acabó la predicación, pero antes vamos a orar ahorita. Ahí mismo donde están. Quede yendo. Todo el que esté enfermo, todos de pie, por favor, todos, niños, niñas, todos. Reverencia al Señor. Aleluya. Lord. Mis hermanos, fíjense lo que les voy a decir. Cada uno de nosotros conocemos lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Ya sean problemas, enfermedades, lo que sea. Vamos a pisotear en este día como nunca lo hemos hecho. Que se oiga como aquel ejército cuando estaba tumbando el Señor, los muertos
Aleluya. Yo no sé la letra, porque usted la sabe, venga por aquí. No me sé, pero